Buenos días, un gusto saludar, profesor y compañeros. En esta unidad número 3 hablaremos sobre las áreas y técnicas de la evaluación de la psicología comunitaria en el grupo, que está conformada el equipo de trabajo por Aldana Solinger, Cirera Carlos, Rosario Mailú, Viloria Nurca y mi persona, Peggy Dávila. Bienvenidos. Como índice de contenido hablaremos sobre las áreas de la evolución de la psicología comunitaria, las escalas de las actitudes como técnicas de recolección de datos, principales instrumentos de evaluación y las técnicas de evaluación de la psicología comunitaria. Para una buena evaluación comunitaria, según Ruano y sus investigadores para el año 2019, indica que se debe conocer el entorno físico para identificar lo que son los medios de transporte, las vías de acceso y detalles geográficos. La historia de la comunidad como eje de sentido de pertenencia, la fraternidad y la similitud entre los habitantes. Las características de los habitantes también para establecer los canales de comunicación, apertura al cambio, seguridad y bienestar. Por último, la organización comunitaria para determinar sus mecanismos de resolución de conflictos y necesidades, así como establecer cuáles son los vínculos con los entes gubernamentales. A través de la aplicación de técnicas e instrumentos permitirá identificar las necesidades existentes, agrupándolos en necesidades de resolución de conflictos, necesidades psicosociales, necesidades de seguridad y factor de riesgo y necesidades físico-ambientales, develando los recursos que dentro de la comunidad existe como una oportunidad de generar procesos colectivos eficientes. Según Sánchez en el 2007, menciona que la psicología comunitaria busca empoderar a las comunidades a través de fomentar la participación y brindar las herramientas necesarias para abordar los problemas sociales de la forma más adecuada e integral. Además, es crucial abordar las causas estructurales de los problemas psicosociales, promoviendo un cambio sostenible y mejorar la calidad de vida de las personas que viven en las comunidades. Para la psicología comunitaria como intervención, parte de una acción externa en la cual el psicólogo encargado intenta el cambio social, no individual, promoviendo la participación de la gente en pro del sujeto y no como objeto de cambio. Se pretende el desarrollo integral humano y equilibrado y a su vez la prevención de los problemas psicosociales que afectan tanto a las personas como al grupo. Cuando la psicología comunitaria como proceso comunitario tendrá como centro de gravedad a la comunidad cuya autogestión a veces impide el proceso de desarrollo de cambio. Y es allí donde el primer caso mencionado es una visión más práctica a la hora de una visión intervencionista sobre el papel del psicólogo en la comunidad. Un cordial saludo, profesores y compañeros. Mi nombre es Solinger Aldana. Vamos a hablar acerca de la escala de actitudes como técnicas de recolección de datos. Estas son herramientas utilizadas en investigaciones sociales y psicológicas para medir las actitudes de las personas de la manera más objetiva posible. Consiste en solicitarle al individuo que identifique entre una serie de ítems graduados aquellos que acepta o prefiere. El término actitud se refiere a un estado de exposición psicológica que se desarrolla y organiza a través de la experiencia personal y que motiva al individuo a reaccionar de manera particular ante ciertas personas, objetos o situaciones. ¿Qué es la actitud? Thurston en el año 1928 definió la actitud como una inclinación de personas a expresar sus sentimientos. En su definición se destaca únicamente el componente afectivo de la actitud. Hay autores que consideran la actitud que está compuesta por tres componentes, como lo cognitivo, que son ciencias y pensamientos sobre el objeto de la actitud. El afectivo, que son sentimientos y emociones que se asocian con el objeto de la actitud. El comportamental. Este significa que la forma en que actúa o se comporta en relación con el objeto de la actitud. La escala de medición en este contexto se utiliza para organizar, clasificar y comparar un conjunto de datos. Los niveles de medida son fundamentales para determinar qué tipo de análisis estadístico es adecuado para sus datos. Estos niveles no solo definen cómo deben resumirse y presentarse los datos, sino que también nos indican las operaciones matemáticas que podemos realizar de manera lógica sobre ellos. Aquí en este ejemplo vemos que existen 4 tipos de niveles: el nominal, el ordinal, el intervalo y el de la razón.
El nominal etiqueta datos sin dar ningún valor u orden cuantitativo, son simplemente etiquetas o categorías. El ordinal va un paso más allá, no solo categorizando los datos, sino también organizándolas en algún orden. El intervalo especifica que la distancia entre cada intervalo de escala son equivalentes y la razón se utiliza para medir cantidades. Instrumentos de medida. Son herramientas o métodos utilizados para recolectar datos en cada tipo de escala, como lo explicamos en la lámina anterior, que hablamos de los tipos de escala: la nominal, la ordinal, el intervalo y el de la razón. Bueno, para nosotros medir este tipo de escala tenemos que tener instrumentos como cuestionarios, termómetros, básculas y encuestas. ¿Qué quiere decir el cuestionario? Para escalas nominales, ordinales y de intervalo. El del termómetro son para escalas de intervalos como la temperatura. La báscula son para escalas de la razón, peso, y las encuestas son para obtener datos a través de las escalas Likert y ordinales. Escalas de actitudes Likert, como lo vemos aquí en la lámina, tenemos un ejemplo, y es que este método, creado por Likert en el año 1932, sigue siendo un enfoque actual y ampliamente utilizado, ya que consiste en una serie de ítems presentados como afirmaciones o juicios, ante los cuales los participantes deben expresar su reacción. En otras palabras, se representa cada afirmación y se solicita al sujeto que comparta su opinión, eligiendo uno de los 5 puntos o categorías de la escala, como lo vemos aquí en el ejemplo. Puede ser desde muy de acuerdo a muy en desacuerdo, totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo, siempre o nunca, completamente verdadero o completamente falso. Ok, ¿cómo se construye una escala Likert? En términos generales, una escala de Likert se elabora creando un gran número de afirmaciones que evalúan el objeto de la actitud. Estas afirmaciones se administran a una muestra piloto con el fin de obtener las puntuaciones de cada ítem o frase. Posteriormente, se analizan estas puntuaciones en relación con el total de la escala, que corresponde a la suma de todas las puntuaciones. Aquellas frases o reactivos que muestren una correlación significativa con las puntuaciones globales de la escala son seleccionadas para formar parte del instrumento de la medición. La escala de Thurston es un método utilizado para medir actitudes o percepciones de manera cuantitativa. Se basa en la creación de una serie de afirmaciones que representa diferentes niveles de actitud, permitiendo a los participantes expresar su acuerdo o desacuerdo con cada afirmación. Según la técnica de Thurston, los ítems que se emplean son seleccionados por un grupo de expertos. Esto quiere decir que se corre el riesgo de que la actitud medida sea en cierto modo la actitud de los expertos y no solo de la población que se está estudiando. En la escala tipo Thurston, solo hay 2 respuestas posibles: estar de acuerdo o no estar de desacuerdo con las afirmaciones propuestas. Ejemplo, cada ítem recibe una puntuación previa, de modo que al responder el cuestionario el sujeto solo dice sí, está de acuerdo, o no con cada una de las afirmaciones que aparecen en los ítems, de modo que la puntuación de cada sujeto será la suma de las puntuaciones de los ítems con los que el sujeto está de acuerdo. Por último, tenemos la escala de Goodman. Es una técnica utilizada en investigación social para medir actitudes, opiniones o comportamientos. Esta escala se basa en la idea de que si un individuo está de acuerdo con un ítem más fuerte, quiere decir que estará de acuerdo con todos los ítems más débiles en la misma dimensión. Se basa en afirmaciones o juicios sobre un concepto u objeto de actitud, ante los cuales los participantes deben expresar su opinión eligiendo uno de los puntos o categoría de la escala correspondiente. Aquí tenemos un ejemplo de que a cada categoría se le asigna un valor numérico, lo que permite al participante obtener una puntuación relativa a la afirmación. Al final, se calcula una puntuación total sumando las puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones del individuo. Muchas gracias. A continuación, mi compañera Niurka. Saludos cordiales, mi nombre es Niurka Vilori y a continuación iniciamos con el reporte. Los reportes son documentos o escritos que contienen datos e información sobre situaciones específicas relacionadas con un grupo o comunidad. Un reporte en psicología comunitaria, por ejemplo, es un documento que contiene detalles organizados sobre un evento específico e incluye información recabada de manera estructurada y relevante.
lo que permite, pues en este sentido, destacar aspectos importantes de la temática en cuestión, además de facilitar así la comprensión y el análisis de las dinámicas sociales y psicológicas presentes en la comunidad. En cuanto a su propósito, se tiene que este es el responder a preguntas de información que amplían el conocimiento sobre un tema relacionado con la comunidad. El propósito general de los informes en psicología comunitaria es precisamente evaluar y comprender las necesidades psicológicas y sociales de la comunidad objeto de estudio. En cuanto a los componentes y características, se tiene que estos se caracterizan por su claridad y concisión, presentando la información de manera personal y breve en un estilo narrativo que sigue un orden lógico. Aunque pueden ser subjetivos, deben respaldar la información con argumentos, reflexiones y referencias de fuentes serias. Adicionalmente, deben estar enfocados en la comunidad, basados en la evidencia y ser participativos. Ahora bien, en cuanto a los pasos sugeridos, se tiene que un reporte en psicología comunitaria puede incluir esencialmente una pequeña introducción que contextualice el evento tema evaluado, una metodología como pueden ser entrevistas, encuestas y observaciones, también presentar resultados sobre los hallazgos obtenidos de manera clara y estructurada, una discusión, por ejemplo, donde se analizan los resultados en relación con las preguntas de indagación y el contexto comunitario. Y unas pequeñas conclusiones y recomendaciones para ofrecer, como quien dice, un resumen de los hallazgos y sugerir acciones futuras. Sobre las ventajas de los reportes, se tiene que en el contexto de la psicología comunitaria, estas herramientas son fundamentales para la evaluación y diagnóstico de las problemáticas en las comunidades. ¿Por qué? Porque permiten a los profesionales de la salud recopilar, analizar y presentar información relevante sobre el estado psicológico y social de una comunidad. En cuanto a las desventajas, por su parte, se tiene que incluyen el tiempo y los recursos significativos requeridos para su elaboración. También puede incluir la resistencia de la comunidad a participar y la posible interpretación subjetiva de los resultados. Un ejemplo de reporte puede ser un escrito sencillo que incluya pues, el título del reporte, como puede serlo la visita a un centro de salud mental de una comunidad en específico. Puede contener una introducción donde se documente pues, la visita realizada a ese centro de salud mental de la comunidad, con su fecha, con el propósito de evaluar quizás los servicios que éste ofrezca, entre otros aspectos, por ejemplo. También puede contener el desarrollo, que viene siendo la descripción del evento, lo que pudieron observar durante la visita, las entrevistas que realizaron a los profesionales de la salud mental, se observaron las instalaciones, programas disponibles, entre otras cosas que se consideren. Hasta los hallazgos también pueden ir incluidos allí. También pueden contener conclusiones que permitan observar y comprender el propósito de esa visita y las entrevistas realizadas con las personas que llevan esa parte del centro de salud objeto de estudio en este caso. Lo que se busca es, pues, a través de estos reportes, brindar una información clara acerca de un evento pues, en específico. En cuanto a la toma de notas, se tiene que es una técnica fundamental en el contexto de la interpretación consecutiva o de enlace, especialmente en el ámbito de la psicología comunitaria. Este proceso implica el registro de ideas y conectores claves del discurso con el propósito de facilitar la reproducción y comprensión del mensaje original. En cuanto a los propósitos de aplicación, se tiene que el propósito principal es de documentar y analizar las interacciones y experiencias de los participantes dentro de un contexto comunitario, para identificar las necesidades y recursos y evaluar la efectividad de las intervenciones. La toma de notas no solo actúa como un apoyo para la memoria del intérprete, sino que también se convierte en una herramienta clave para la reflexión y el aprendizaje dentro de las prácticas comunitarias. En cuanto a los componentes y características resaltantes, se tiene que los componentes claves de la toma de notas incluyen claridad, concisión y la relevancia de la información registrada. Las características más resaltantes de esta técnica son su flexibilidad y adaptabilidad a diferentes contextos y formatos. Sobre los pasos sugeridos, en cuanto a la aplicación, se tiene que para aplicar la toma de notas de manera efectiva, se sugieren los siguientes pasos. Primero, se tiene que definir claramente el objetivo de la evaluación. Segundo, seleccionar el formato de notas más adecuado. Tercero, registrar la información de manera sistemática durante las interacciones y actividades. Y finalmente, revisar y analizar las notas para extraer conclusiones y recomendaciones. La toma de notas en ese sentido, por lo menos en lo que respecta a psicología comunitaria, tiene ventajas como la captura precisa de ideas durante las interacciones y la promoción de la participación activa.
Sin embargo, presenta desventajas como pueden ser los sesgos en la interpretación, pérdida de información importante, quizás carga de trabajo elevada y dependencia de las notas para el análisis. Un ejemplo en cuanto a la toma de notas puede ser el método de Cornell para anotar las preocupaciones y sugerencias de los participantes, dividiendo la hoja en secciones para registrar los puntos claves y las reflexiones posteriores. Esto no solo ayudaría a documentar la reunión, sino que también serviría como base para futuras evaluaciones de cualquier tipo de programa. Continuando con el orden de ideas, se presentan el cuestionario y la entrevista como técnicas de evaluación en psicología comunitaria específicamente. El cuestionario permite obtener datos cuantitativos de manera estructurada, mientras que la entrevista ofrece un enfoque cualitativo más profundo, facilitando así la exploración de experiencias y emociones de los participantes. Sobre los propósitos de aplicación de esta técnica, se tiene que aplicar cuestionarios y entrevistas en la psicología comunitaria permite identificar y evaluar las necesidades y recursos de la comunidad, así como medir la efectividad de las intervenciones y demás aspectos. Sobre los componentes y características resaltantes, se tiene que los cuestionarios suelen incluir preguntas cerradas y escalas de respuesta que van a facilitar luego el estudio estadístico, mientras que las entrevistas se caracterizan por su flexibilidad y profundidad, permitiendo en ese sentido preguntas abiertas que fomenten la conversación. También es importante destacar que estos deben contener claridad y relevancia de las preguntas porque son componentes críticos en ambas técnicas, ya que influyen directamente en la calidad de la información obtenida. Ahora bien, sobre los pasos sugeridos de aplicación, se tiene que para aplicar cuestionarios y entrevistas de manera efectiva, se sugieren los siguientes pasos. Primero, definir los objetivos de la evaluación. Segundo, diseñar las preguntas adecuadas, asegurando que sean claras y pertinentes. Tercero, seleccionar a los participantes y establecer un ambiente propicio para la recolección de los datos. Y finalmente, analizar la información recopilada para extraer conclusiones y recomendaciones. Los cuestionarios y entrevistas en psicología comunitaria ofrecen ventajas como la obtención de información rica y variada, fomentando la participación en este sentido de la comunidad y captando matices. Sin embargo, puede limitar la profundidad de la información y requerir más recursos, además de introducir subjetividad en la interpretación. Un ejemplo de aplicación de estas técnicas podría ser un estudio sobre la percepción de los servicios de un centro de salud en una comunidad en específico. Se podría utilizar el cuestionario para recopilar datos cuantitativos sobre la satisfacción de los usuarios, mientras que las entrevistas permitirían explorar en profundidad las experiencias individuales y las barreras que enfrentan estas personas al acceder a estos servicios. La combinación de estos métodos, sin duda alguna, proporcionaría una visión más completa y matizada de la situación comunitaria. Seguidamente se tiene la entrevista semiestructurada y estructurada como técnicas de evaluación en psicología comunitaria. Las entrevistas semiestructuradas y estructuradas son técnicas de evaluación utilizadas en la psicología comunitaria para recopilar información sobre las experiencias, percepciones y necesidades de los miembros de una comunidad en específico. La entrevista estructurada sigue un formato rígido con preguntas predeterminadas, lo cual va a permitir una comparación más fácil de las respuestas. En contraste con esto, se tiene la entrevista semiestructurada que combina preguntas abiertas y cerradas, lo que brinda flexibilidad para explorar temas en profundidad y permitir a los entrevistadores adaptarse a las respuestas de los participantes. Sobre los propósitos de aplicación de esta herramienta, se tiene que el propósito de aplicar esta técnica en la psicología comunitaria es obtener datos relevantes que informen sobre las dinámicas sociales y las necesidades de la comunidad objeto de estudio. En cuanto a sus componentes y características más resaltantes, se tiene que los componentes claves de la entrevista incluyen la formulación de preguntas claras y relevantes, así como la creación de un ambiente de confianza que fomente la apertura de los participantes en ese proceso. Las características más resaltantes también de la entrevista estructurada son su rigidez y la facilidad para analizar datos, mientras que la entrevista semiestructurada se destaca por su flexibilidad y profundidad, permitiendo precisamente a los entrevistadores seguir líneas de conversación que surgen durante la interacción. Sobre los pasos sugeridos de aplicación, se tiene que para aplicar estas técnicas de manera efectiva, se sugieren los siguientes pasos. Primero, definir los objetivos de evaluación. Segundo, diseñar un guión de preguntas que se ajusten a esos objetivos.
Tercero, seleccionar a los participantes adecuados y establecer un ambiente propicio para la entrevista. Y finalmente, analizar las respuestas obtenidas para traer conclusiones y recomendaciones. Este enfoque sistemático asegura que la información recopilada sea útil y pertinente para la intervención. En cuanto a las entrevistas semiestructuradas y estructuradas, también se tiene que permiten información detallada sobre las experiencias de los participantes y fomentan la participación activa de la comunidad. Sin embargo, la rigidez de la estructura de la entrevista puede limitar la profundidad. Y en cuanto a las entrevistas semiestructuradas, se tiene que requieren más tiempo y habilidades por parte del entrevistador. Un ejemplo de la aplicación de estas técnicas podría ser un estudio sobre la percepción de la violencia en una comunidad en específico. Se podría utilizar una entrevista estructurada para obtener datos cuantitativos sobre la frecuencia de incidentes reportados, mientras que una entrevista semiestructurada permitiría explorar las experiencias personales de los residentes, sus sentimientos de seguridad y las estrategias que utilizan para enfrentar la violencia. Esta combinación de enfoques en este caso particular proporcionaría una visión más completa de la situación en la comunidad, por lo que este formato de entrevista semiestructurada permitiría obtener datos cuantitativos y así también cualitativos, ofreciendo en ese sentido una visión más completa sobre la percepción de la violencia y la seguridad en la comunidad, sobre todo en este caso en específico. Gracias por su atención. Hola queridos compañeros y profesores, mi nombre es Carlos. Vamos a estar hablando de lo que es la técnica de observación objetiva. La técnica de observación objetiva ayuda a los psicólogos comunitarios a analizar dinámicas grupales y evaluar intervenciones proporcionando datos confiables para promover el bienestar comunitario. Tenemos también que la observación objetiva es un método sistemático que registra comportamientos o fenómenos de manera estructurada y sin influencias externas. Podemos decir que además de ser un método estructurado, la observación objetiva es esencial en disciplinas como la psicología, la educación, ciencias sociales, ya que permite evitar cualquier error y obtener datos que pueden ser replicados y contrastados por otros investigadores. En el propósito podemos encontrar que su objetivo es obtener datos confiables para analizar patrones y evaluar situaciones en contextos naturales. Y a su vez, un propósito adicional de la observación objetiva es identificar áreas de mejora en procesos grupales o individuales y proporcionar evidencia sólida para justificar intervenciones específicas o cambios en un entorno determinado. En cuanto a sus componentes y características, incluye objetivos claros, herramientas de registro y criterios definidos. Es estructurada y basada en hechos observables. Se podría añadir también decir que para garantizar la precisión de los datos es crucial que los observadores sean capacitados y cuenten con instrumentos bien diseñados que minimicen errores y aseguren consistencia en la recolección de la información. Continuando con los pasos sugeridos que hemos recopilado, podemos encontrar que estos serían los siguientes: definir el propósito para el que se está llevando a cabo la observación objetiva, diseñar un protocolo que nos permita asimilar todo de manera objetiva, seleccionar el contexto o los sujetos que se van a poner bajo observación, realizar la observación, registrar los datos recopilados y analizar los resultados. En cuanto a las ventajas, podemos encontrar que proporciona datos reales y válidos en tiempo real sin alterar el entorno, de aquí a que sea una observación objetiva. Y por otra parte, sus desventajas es que puede ser subjetiva, requiere experiencia y es difícil replicar condiciones idénticas. Dependiendo del investigador, podemos encontrar errores en los que las personas pueden sacar sus propias conclusiones, lo cual por supuesto no es el fin de esta técnica. Por último, les traje un ejemplo. En este ejemplo podemos ver una observación de un niño entre 3 y 5 años. ¿Cómo podemos saber que esto es un ejemplo claro de una técnica de observación objetiva? He acumulado 4 puntos que lo detallan muy bien. El primero de ellos es que tiene un registro detallado y preciso. ¿Cómo así? Tiene una fijación específica por las actitudes del niño y estas intentan ser lo menos subjetivas posibles, siendo totalmente claras con lo que hizo el niño. Por ejemplo, que el niño dijo, "Look, my shirt is dirty", mi camisa está sucia. Tal cual como él lo dijo. Se volteó e hizo tal cosa, se volteó y lo hizo así tal cual. Es una observación totalmente donde no hay cabida de que alguien pueda colocar otras cosas por encima.
Tenemos el segundo punto que dice evite interpretaciones subjetivas. Bueno, un poco más de lo mismo, ¿no? Que evita cualquier clase de interpretación subjetiva en base a ser muy específico a lo que el niño hizo. Una estructura clara. Podemos ver claramente cómo se divide en 3 secciones, en las cuales primero encontramos una narración paso por paso de lo que el niño hizo. Segundo, viendo comentarios breves y posibles explicaciones, pero las posibles explicaciones dadas de esos momentos específicos del niño, que como ya dijimos no tienen cabida a ser subjetivos. Y por último, la tercera parte, que nos da un análisis más amplio en forma de párrafo, ¿no? Y ya por último, pues nos da un análisis con fundamento. Precisamente esta tercera parte, ¿sí?, que nos habla ya de las razones por las que el niño puede estar haciendo esto, pero vuelvo y repito, totalmente basado a lo que estamos viendo. Vamos a hablar ahora sobre los registros anecdóticos de duración y frecuencia. Estos ayudan a identificar patrones, evaluar intervenciones y monitorear cambios, proporcionando datos útiles para estrategias comunitarias. Estos documentan la duración y la frecuencia de eventos específicos para registrar datos observables y medibles. Pero no solo eso, además de registrar datos observables y medibles, los registros anecdóticos de duración y frecuencia son una herramienta clave para estudiar patrones conductuales a lo largo del tiempo, permitiendo identificar tendencias o cambios significativos en contextos muy específicos. En cuanto al propósito, un propósito que podemos encontrar es que proporciona evidencia sólida para diseñar estrategias de intervención basadas en datos objetivos, lo cual es especialmente útil en el monitoreo del progreso de programas educativos o terapéuticos, por ejemplo. En cuanto a sus componentes y características, podemos mencionar que estos registros no solo incluyen medidas cuantitativas, sino que también permiten relacionar los datos con el contexto en que ocurren los eventos, lo que enriquece el análisis mucho y ofrece una comprensión más completa del fenómeno observado. Siguiendo con el mismo punto, hablemos ahora sobre los pasos sugeridos para llevar un correcto registro anecdótico de duración y frecuencia, los cuales son identificar el evento, registrar la duración y la frecuencia con herramientas específicas para hacerlo y analizar los datos. Realmente es bastante sencillo, encontramos solamente 3 pasos. Identificando el evento, identificamos qué es aquello a lo que vamos a tomar un registro de duración y frecuencia. Puede ser alguna actitud, una manifestación de algo que hace la persona, etc. Luego seguimos a registrar la duración y la frecuencia con la que lo hace, tal y como dice, con una herramienta específica, y posteriormente analizamos los datos. Para eso se puede hacer una tabla y se puede llevar seguimiento de ello. También tenemos entonces las ventajas. Dentro de las ventajas conseguimos proveen datos concretos, ayudan a identificar tendencias y evaluar estrategias. En cuanto a las desventajas, requieren tiempo, precisión, atención constante y experiencia del observador. No cualquiera podría realizar correctamente un registro anecdótico de duración y frecuencia, ya que requiere mucha observación, con mucho detalle y con mucho análisis. Para el ejemplo de los registros anecdóticos de duración y frecuencia, he encontrado una tabla realizada en la UTP, la Universidad Tecnológica de Perú. Y como pueden ver, tenemos modelo de registro de orden y frecuencia. Esto es tal cual lo que hemos estado hablando, y nuevamente he concebido 4 puntos para explicar detalladamente cómo esto ejemplifica perfectamente lo que es un registro anecdótico de duración y frecuencia. Primeramente, estructura detallada. Podemos ver que se presenta una tabla organizada que incluye columnas específicas para registrar la conducta, la duración en segundos, el conteo de la frecuencia, frecuencia total, demás. La tasa por minuto también, lo que facilita la visualización y análisis de los datos. En el segundo punto tenemos, por ejemplo, la medición objetiva. Cada conducta está documentada con datos concretos y cuantificables, como la duración exacta en segundos y el número de veces que esto ocurrió, eliminando interpretaciones subjetivas. En el tercer punto tenemos cálculo adicional. Podemos ver que se incluyen cálculos de la tasa por minuto, lo que permite analizar la intensidad o repetición de cada conducta en un tiempo estándar, proporcionando mayor profundidad en el análisis. Y en el cuarto punto tenemos uso práctico. Este formato puede ser utilizado en distintos contextos, en distintas materias, en distintas instituciones, y puede ser utilizado como monitoreo de actividades en entornos educativos, laborales o terapéuticos, y ayudando a identificar patrones conductuales y diseñar intervenciones efectivas para estos. Un placer, mi nombre es Maylu Rosario y conversaré con ustedes sobre las técnicas de intervención comunitaria.
La evaluación en intervención comunitaria abarca 3 ámbitos: el familiar, el escolar y en el barrio o la comunidad. Se realiza para demostrar la efectividad de las acciones llevadas a cabo, verificar si se han generado los cambios deseados y aportar datos útiles como procesos que se realizaron. Su importancia radica que a través de ella se puede contar con un apoyo financiero u humano para dar continuidad a programas o contar con elementos para reformular el diseño. La técnica lluvia de ideas. Su objetivo es obtener información pertinente en forma rápida, trabajando en asamblea o en grupos reducidos, y este grupo tiene que estar, por supuesto, involucrado en la problemática estudiada. Es decir, recolecta todas las percepciones que hay en una reunión. El tiempo requerido va a depender de la metodología que se utilice, la cual se explicará más adelante, y también de la experiencia del facilitador con la técnica, como con la problemática que se plantea. Los materiales a utilizar son pizarra o papel bond, marcadores, tarjetas. Esto va a depender de la metodología. Metodología. Existen 2 formas de realizar la lluvia de ideas. La primera es la analizada, que consiste en que las personas anoten en tarjetas sus ideas y luego las ponen en plenario para ser analizadas y tomar decisiones. Y la segunda es la espontánea. Aquí el facilitador promueve la participación del grupo de manera individual y espontánea, anotando las ideas en una pizarra o papel bond, y luego el grupo analiza y decide. Otra técnica a utilizar es el árbol de problemas. Este es un diagrama que representa los problemas o desafíos que están enfrentando y las relaciones entre ellos, buscando de este problema sus efectos y causas. El tiempo es prolongado dependiendo de la situación y del conocimiento que se tenga de la comunidad a intervenir. Su metodología. Primero, se analiza lo que se considera el problema. Esto se puede hacer a través de una lluvia de ideas. Segundo, el problema seleccionado se coloca en el centro del árbol. Tercero, se definen los efectos más importantes del problema, analizando y verificando su importancia. Esto se coloca en las ramas del árbol. Y cuarto, se anotan las causas del problema, es decir, los elementos que están provocando la situación. Ventajas. Claridad. Permite visualizar de manera clara y organizada los problemas y sus interrelaciones. 2. Focalización. Ayuda a identificar el problema principal y a distinguirlo de sus síntomas. Tercero, ayuda a un análisis profundo, es decir, facilita el análisis de las causas y de los efectos potenciales. Y último, la colaboración. Es una herramienta útil para trabajar en equipo, ya que fomenta el consenso y la participación. Desventajas. Requiere tiempo y esfuerzo y depende del grupo o de la comunidad. Árbol de los objetivos. Permite describir la situación futura a la que se desea llegar una vez que se han resuelto los problemas. Consiste en convertir los estados negativos del árbol de problemas en soluciones. El tiempo tiene la misma explicación que la técnica anterior. Metodología. Escribir el problema central en estado positivo. 2. Las causas que se encuentran en el árbol del problema se deben transformar en acciones necesarias y posibles de alcanzar. Y estos vendrían siendo los medios. Y se analizan los efectos y se escriben de forma positiva, es decir, vendrían siendo los fines. Ventajas. Este diagrama permite tener una visión global y clara de la situación positiva que se plantea. Organiza jerárquicamente, similar al árbol de problemas, con el objetivo principal en la parte superior y los objetivos intermedios en el medio y los objetivos específicos en la parte inferior. Muestra la relación medios-fines entre los objetivos, es decir, muestra cómo los objetivos específicos y los objetivos intermedios contribuyen al logro del objetivo principal. Y por último, el árbol del objetivo ayuda a identificar las estrategias necesarias para alcanzar los objetivos. Esto implica definir las actividades específicas que deben de llevarse a cabo para lograr cada objetivo. Matriz DOFA. Consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que en su conjunto diagnostican la situación interna de una comunidad, así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas. Los pasos para poder realizar la matriz es de la siguiente manera. Primero, se
escoge cuál es el objetivo. Se establecen las fortalezas, es decir, los aspectos positivos y capacidades internas que tiene la comunidad. Después, las debilidades, las áreas que necesitan mejorar o que podrían obstaculizar el desarrollo del proyecto. Por cuarto, se determinan las oportunidades, es decir, los recursos potenciales y capacidades externas que se deben aprovechar. 5. Indagar sobre las amenazas, factores externos que podrían afectar negativamente al proyecto. Y 6. Se definen las estrategias. Ventajas. 1. Simplicidad y facilidad de uso. Es fácil de entender y aplicar, lo que la hace accesible para equipos con diferentes niveles de experiencia. 2. Permite una visión integral, proporciona una visión completa de los factores internos y externos que afectan a un proyecto o a una organización. 3. Identificación de riesgos y oportunidades. Permite identificar y abordar tanto las oportunidades como las amenazas, así como fortalecer las debilidades. 4. Facilita la toma de decisiones. Ayuda a priorizar acciones estratégicas basadas en un análisis claro y estructurado. 5. Colaborativa. Promueve la participación y el consenso del equipo, lo que puede fortalecer el compromiso con el plan estratégico. Sus desventajas serían las siguientes. 1. Subjetividad. Depende de la percepción de los participantes. 3. Limitación temporal. Generalmente se basa en un análisis puntual. 4. No ofrece soluciones. La matriz 2 identifica problemas y oportunidades, pero no proporciona soluciones específicas. Y por último, es superficial. Ahora bien, vamos a plantear un caso práctico ya mencionado en la unidad 2. Para el escenario del Club de Abuelos de la localidad de Cieneguilla, para una fase diagnóstica se podría utilizar dos técnicas sencillas y precisas para el primer acercamiento a la población. ¿Sí? La primera sería la toma de notas y la segunda la encuesta. Cabe destacar que se debe tomar en cuenta variables atribuibles a la población, variables atribuibles al psicólogo y variables del contexto. En este caso, las variables vinculadas a la población es la edad y sus limitaciones de atención y quizás el interés, así como las variables vinculadas al psicólogo. Sería la poca pericia o la experiencia que podemos tener nosotros en un primer acercamiento a la comunidad. Así que por ello se debe practicar progresivamente cuáles serían los instrumentos más adecuados y más efectivos para una primera fase diagnóstica. La toma de nota es una técnica bastante sencilla donde se puede hacer durante el proceso de acercamiento a la población o inmediatamente después, ¿ok? Con la intención de registrar algunas ideas claves para recordar. En esta oportunidad hay un ejemplo del caso de los abuelos, el punto de encuentro representado con la cruz, que es la iglesia, los banquitos de la iglesia, y lo que es la nube, el sol y el reloj. Quiere decir que ahora se están reuniendo antes de la hora estimada, que normalmente era a las 9 de la mañana, y lo están haciendo antes de que salga el sol, ¿sí? Y principalmente buscan el lado de la sombra representado con la naturaleza, ¿sí? Para determinar qué tipo de población está reuniéndose, coloqué el signo femenino y masculino, ¿sí? En el femenino el signo menos porque son menos caballeros y el signo de más para las mujeres, que son las que mayormente se concentran, ¿sí? Y hay otros elementos como las comillas y el símbolo de alianza, que quiere decir que ellos constantemente están en conversación para mantener la cohesión grupal, con la finalidad de mantener el club de abuelos y promover un espacio para que ellos puedan reunirse. Teniendo en cuenta el rango de la edad de las personas que oscilan entre los 60 y 80 años, la técnica de la encuesta con un instrumento de cuestionario tiene que ser algo bien preciso, y el ejemplo tenemos unas preguntas bastante claras para poder recolectar una primera información sobre cómo ellos perciben la calidad de vida como adulto mayor en relación a su creación del club de abuelos, ¿sí? Básicamente son preguntas para ver cómo se sienten a nivel de salud física, salud mental, el autoestima, bienestar personal, la cohesión grupal y lo que es la parte de las emociones, ¿ok? Y las opciones a responder son sí y no. Se seleccionaron un aproximado de 10 preguntas
ya que como se le va a preguntar, no va a ser auto registrado, sino que se le va a preguntar a ellos para que no sea tan tedioso y tengan mayor atención en el momento de recolectar la información. 10 preguntas son bastante precisas y el sí y no son bastante precisos en el momento de recolectar esa información que nosotros necesitamos.